¿Ya? A ver, tenemos acá los determinantes. Los determinantes, chicos, los determinantes. Antiguamente, hace más de 10, 15, 20 años, no se conocía este término, determinantes. Ustedes saben que es un término nuevo. Antiguamente se decía artículo, se decía adjetivos, ¿no es cierto? Así, en forma individual, en forma separada. Hoy por hoy se le dice a ellos, se le llama determinantes. ¿Y por qué se le llamará así, determinantes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué será? ¿Cuál es la función de los determinantes? ¿Cuál es? Y acá está la respuesta. Los determinantes son los modificadores de ¿quién? Del sustantivo. Del sustantivo. No se olviden, ¿ah? Son los modificadores del sustantivo. ¿A quién modifican los determinantes entonces? Modifican a los sustantivos. Y aquí quiero hacerles una pregunta y ustedes me la tienen que decir. ¿Quiénes son los determinantes? ¿Qué palabras conforman los determinantes? ¿Cuáles son? Ya, aquí ya nadie debe equivocarse. ¿Cuáles son las palabras que cumplen la función de determinantes? Son dos. ¿Cuáles son esas dos? Que siempre van a ser determinantes, hoy por hoy. Lalo. O al revés, Lola, ¿no es cierto? ¿Ya ves? Chicos, los que siempre van a ser determinantes son dos y acá en la pizarra está grandote, ¿ves? Grandote. ¿Ya ves? ¿Quiénes son los que harán de determinantes? Los adjetivos y los artículos. Ya ves, ya ves. A ver, clase pasada en lenguaje, ¿qué habíamos analizado nosotros? La clase anterior. No creo que te hayas olvidado en una semana. ¿Cuál es el tema que hicimos la clase anterior? ¿Ya lo he olvidado? ¿Tan rápido? Blanco, bueno, bonito, alto, delgado. ¿Qué tipo de adjetivos? Porque hay tipos de adjetivos y siempre es bueno ya los calificativos. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Ya ves? Entonces lo que hemos visto la semana pasada son los adjetivos calificativos y lo que estamos viendo hoy son determinantes. ¿Ya? Entonces ustedes lo que tienen que saber es que los determinantes son dos palabras. Son los adjetivos y los artículos. Pero ¿qué tipo de adjetivos son? No son los adjetivos que hemos visto la semana anterior, los calificativos no. Ellos nunca harán de determinantes. ¿A qué adjetivo nos referimos? Nos referimos a los adjetivos posesivos, demostrativos, ¿no es cierto? A los adjetivos demostrativos, indefinidos, numerales y relativos. Ya está, grábate bien. Son 5 tipos de adjetivos: posesivos, demostrativos, indefinidos y numerales. Profesor, ¿y cómo se le llaman a esos adjetivos que están colocados ahí? ¿Tiene nombre? La vez pasada fueron adjetivos calificativos. A estos adjetivos se le llama adjetivos, tal como está el título, adjetivos determinantes. ¿Ya ves? Adjetivos determinantes. ¿Eso sí lo has escuchado o no? ¿Tampoco? Tu silencio calla, tu silencio otorga. A ver, adjetivos determinantes. Ya. Ahora quiero que me apoyen en esta partecita. Y los adjetivos determinantes se dividen en posesivos, demostrativos, ¿no es cierto? Demostrativos, ¿ya? En indefinidos, numerales y relativos. Los posesivos, ¿cuáles son? Los posesivos. ¿Te acuerdas? Mío, tuyo, ¿qué más? Suyo. ¿Sí o no, muchachos? Y si era femenina, ¿cómo se pone acá? Mía, tuya, suya. Y si es de todos nosotros, ¿cómo se dice? Nuestro, nuestro, ¿no es cierto? Nuestro. Ahí está. Si eres española, ¿qué dirás? Vuestro. ¿Ya está? Ahora, el mío, tuyo, suyo se reducen a ¿qué? Se reducen a 3 palabras. Se reducen a mi, el tuyo a tú y el suyo se reduce a su. ¿Ya ves?
Esos son los posesivos. ¿Posesivos qué te indican, chicos? ¿Qué te dan a entender los posesivos? Cuando dicen que ese es un adjetivo posesivo. ¿Cuando indican qué? ¿Indican qué? Cuando indican pertenencia. Cuando indican pertenencia, que a mí me pertenece, ¿no es cierto? Por eso dice, eso es mío. Esto no es tuyo, ¿no es cierto? Este es mío. En lugar de decir el zapato mío, mejor dice mi zapato. ¿Te das cuenta? Claro, por eso que el mío da origen al posesivo mí. En lugar de decir el zapato tuyo, más fácil es decir tu zapato. Señor, el zapato suyo está sucio. En lugar de decir el zapato suyo, es más sencillo decir su zapato está sucio. Por eso les digo, el mío, mía da origen a mí. El tuyo, tuya da origen al tú. El suyo, suya da origen a su. ¿Correcto, jóvenes? Al su. Ahí lo tienen entonces. Esos son los posesivos. Los posesivos. ¿Ya? Ahora, vamos por los demostrativos. ¿Cuáles son los demostrativos? Este. Ese. ¿Qué más? Aquel. Femenino, ¿cómo sería? Femenino. Esta. Esa. Aquella. Esta, esa, aquella. Obviamente aquí van sus plurales, ¿no es cierto? Sus plurales. Plurales. Paramos. Ya está. Eso también lo han escuchado. Lo habrán visto en reiteradas oportunidades, seguramente, ¿no? Habrán visto el este, ese, aquel, esta, esa, aquella. También lo han escuchado hablar. Lo habrán escuchado hablar en algún momento de sus vidas. ¿Se dan cuenta, muchacho? Ya está. Y los demostrativos, así como el posesivo... Dime. Ah, ya, pensé que estaban llamando. Ya. Así como el posesivo indica pertenencia, esto es mío, esto es tuyo, ¿no es cierto? El demostrativo, ¿para qué está? ¿Para qué están los demostrativos? ¿Qué indican? ¿Indican? ¿Indica qué cosa? Distancia. Si está el plumón cerca a mí, ¿cómo lo digo yo? ¿Cómo lo diré si el plumón está cerca a mí, que soy el hablante? ¿Cómo digo? Este plumón, ¿no es cierto? Este. Pero si el plumón se va más allá, está en la ventana de mi sala, ¿seguiré diciendo este plumón es mío? Ya no, ¿qué diré? Diré pues ese plumón, porque está a 2, 3 metros de mí. Ese plumón es mío, ese plumón es mío, ¿no es cierto? Pero si el plumón se fue ya pues a unos 10 metros, 15 metros, ¿no es cierto? A la pista donde tú ibas a tu casa, ¿qué dirás? Ya no dirás este plumón, no dirás ese plumón, dirás aquel plumón era mío. Ahora el carro lo atropelló. ¿Te das cuenta? Aquel. Ya, entonces, cerca a mí, este. Un poquito más distante, ese. Lejos, aquel. ¿Ya? Para eso están los demostrativos. Para indicar distancia. Distancia. Indefinidos. Te dicen, ¿cuántos vinieron a la reunión? Pocos, ¿no es cierto? Pocos. ¿Cuántos vinieron? Muchos, ¿no es cierto? Muchos, muchos. ¿Cuántos niños estuvieron? Varios, varios. Otro, ¿qué más sería? Varios. Hay algunos indefinidos que antes eran artículos, ¿como cuáles? La palabra unos, unos, ¿qué más? Unas, unas, ¿no es cierto? Uno, unas, ¿ya? Antiguamente ¿eran qué cosa? Eran artículos, esta palabrita. No se olviden. ¿Qué más tenemos acá? La palabra que más, chicos, tenemos, demasiado, ¿no es cierto? Demasiado, demasiado, etcétera. ¿Por qué se llaman indefinidos? ¿Por qué será? ¿Por qué se llamarán indefinidos? Porque no te dan, ¿qué cosa? Una cantidad exacta. No te dan una cantidad exacta, ¿ya? Así es, una cantidad exacta. A ver, aquí también habría que agregarle algo. Habría que poner un niño, una, ¿ya? Una. Ahora sí sería etcétera. Quiero aclarar una cosita más, jóvenes, por favor, quiero que me escuchen. Antiguamente, hace 10 años hacia atrás, 10 años atrás, unos, unas, un y una no eran adjetivos determinantes. ¿Dónde estaban ubicados? ¿Dónde se ubicaban? Estos tres, o estas cuatro palabras. ¿Dónde estarían ubicados? El unos, la una, el un y el una. ¿Dónde lo encontraban ustedes antiguamente, esas cuatro? ¿Lo encontraban?
acá, dentro de los artículos. Pero en el cambio que hizo la Real Academia Española, decidió sacarlo de artículos y llevarlo a los indefinidos, ¿ya? Así que ten cuidado, no es el que tengas un libro de hace 15, 20 años y veas unos en artículos y tú me dices, pero el profe me dijo que esto era indefinidos adjetivos, o sea, el profesor se ha equivocado. No, te estoy diciendo que esto ya no forma parte de los artículos, ya ten cuidado, ten cuidado. Luego vienen los numerales. Los numerales te indican pues cantidades ya, ¿no? Cantidades precisas. Los cardinales, ¿te acuerdas? En el colegio te hacían en primaria, escribe los números cardinales. ¿Cuáles eran los números cardinales? 1, 2, ¿no es cierto? 100, ¿qué más? 100, 50, 80, 200, etcétera. Esos son los números cardinales. Los números ordinales, ¿cuáles son? Ordinales. Primero, ¿qué más? Segundo, el orden, ¿no es cierto? Segundo, tercero, cuarto, quinto, etcétera, ¿ya? Todo ello indica los órdenes que llegan. Los múltiplos, tenemos cuáles son los múltiplos. Doble, claro, ¿qué más? Triple. Si es de 4, ¿cómo se dice? ¿De 4? Cuádruple, ¿no? Cuádruple. ¿De 5 cuál sería? ¿De 5? Quíntuple, ya está. Quíntuple. Incluso hay otros números que se llaman partitivos. No sé si has escuchado hablar tú de los partitivos. Cuando dice, ¿no? Quedó en onceavo lugar, doceavo lugar, treceavo lugar, ¿no? Esos son los partitivos, que también entran en este rubro, ¿ya? Los partitivos. Así es. Y luego están los relativos, que son, ¿quiénes son los relativos? El qué. ¿Qué más? El quién, el cual y el cuyo, ¿no es cierto? ¿Qué, quién, cuál, cuyo? ¿Qué, quién, cuál, cuyo? Ahora, yo les voy a poner acá un ejemplo y a ver, quiero que ustedes me ayuden a ver cuál es la forma correcta. Dice acá, este es, mira acá el ejemplo, este es menor que aquel niño. A ver, díganme ustedes, ¿cuáles son los determinantes ahí? ¿Cuáles serían los determinantes? Mirando acá el ejemplo, ¿cuáles serían los determinantes? Hablamos. Este es menor que aquel niño. ¿Cuáles serían los determinantes, chicos? Ya, este y aquel. Seguro, ¿no? Ya, yo hago caso. Vamos a ver. Hacemos caso. Ya, los dos. En Yamile sí confiamos. Ahí está. ¿Ya ves? Este y aquel. Muy bien. Entonces, yo les pregunto, ¿dónde están ubicados ellos? Acá, ¿no? Demostrativo. Pero te doy una idea. Solo uno de ellos es determinante, el otro no lo es. Háyame cuál es el determinante y cuál no es el determinante. Ya, A ver, mira, para que sea determinante, ustedes saben, yo que les dije al inicio, los determinantes son los modificadores del sustantivo. Entonces, tiene que haber un sustantivo obligatoriamente al costado. Si no hay sustantivo, no es determinante, porque el determinante está para cuantificar, para aclarar al sustantivo. Pero si no hay sustantivo, no cumple la función de determinante. Entonces, dime tú, ¿cuál de ellos tiene un sustantivo al costado? ¿Cuál de esas palabras tiene un sustantivo al costado? ¿Cuál de ellos? Este es menor que aquel niño. ¿Cuál de ellos tiene un sustantivo? ¿Sería? Niño. Niño es un sustantivo, ¿no es cierto? Díganlo sin miedo todos. Niño es un sustantivo. Y si este es un sustantivo, el aquel que viene a ser, el aquel es un determinante, ¿no es cierto? Ahora dime tú, ¿qué tipo de determinante será? ¿Será un adjetivo determinante o será un artículo determinante? ¿Qué tipo de determinante es? Lo vamos a especificar ahora. ¿Qué tipo de determinante será?
Este. Entonces, ¿qué tipo de determinante es? Es un adjetivo. ¿De qué tipo? Demostrativo. Es un adjetivo demostrativo. Ya está. Uy, ay, ay. Silencio me preocupa. Me preocupa ese silencio. Tienen que participar, muchachos. Participemos, participemos. Si te equivocas no hay problema. Así como su compañera dice, no, de repente me equivoco. Pero perfecto, pues. ¿Qué humano no se equivoca? Pero de errores se aprenden, ¿ya? No se olviden. Entonces, ¿cuál es el requisito para que sea un determinante? ¿Cuál es? Ya no lo voy a volver a explicar esta parte. Para que sea un determinante, ¿cuál es el requisito básico? Y sin eso no es un determinante. ¿Cuál es el requisito? Que tenga un sustantivo. Que tenga. Acá arriba, este es menor, no tiene sustantivo. Por eso que este no es un determinante. ¿Ya? Este de acá no tiene sustantivo. Por eso que no es determinante. Profesor, ¿qué viene a hacer? Es un pronombre. Pronombre demostrativo. Que no tiene nada que ver con determinante. ¿Ya ves? Esto de acá, jóvenes, caen como mosca los chicos que postulan. Caen como mosca porque no saben diferenciar cuándo es un determinante y cuándo no es un determinante. No saben diferenciar. Bien, los artículos definidos tenemos. ¿Cuáles son los artículos definidos? A ver, los artículos definidos tenemos el. Ya lo tienes. ¿Qué más? El. Si es plural, los. Si es señorita, la. Si son varias, las. Ahí está. Esos son los definidos. El artículo neutro siempre va a ser lo. Artículo neutro, lo. ¿Ya? Lo. Te voy a preguntar en forma oral. Lo. Los contractos. Los contractos son esto. A más el. ¿Qué te da? ¿Se acuerdan eso? Ahí está, acá. Muy bien. A más el igual a al, ¿no es cierto? Al. En lugar de decir se va a el cine, se va a el cine, ¿cómo se dice se va a el cine? Se dice se va al cine. ¿Ya ves? ¿Te das cuenta? Para esto están los contractos. Otro contracto, ¿cuál será, señorita? Dime. Otro contacto. De más el, ¿no es cierto? Preposición de más artículo el. ¿A qué te da igual? Te da igual a del, ¿no es cierto? Del. Vino de el planeta Tierra, no se dice, simplemente sería vino del planeta Tierra, ¿no? Ahí está. Entonces, por eso les digo, este tema es muy confuso a veces. Muchos jóvenes se marean, pero no te compliques la vida. Voy a volver a recapitular. ¿Cuáles son los determinantes? ¿Cuántos tipos de determinantes hay? Hay dos tipos de determinantes. ¿Cuáles son esos dos tipos de determinantes, muchachos? Son los artículos y los adjetivos, o viceversa, adjetivos y artículos. ¿Y cuáles son los adjetivos que cumplen la función de determinantes? ¿Cuáles son? Tenemos los posesivos, los demostrativos, los indefinidos, los numerales y los relativos. ¿Se dan cuenta? Y los relativos. ¿Cuáles son los artículos en total? Definidos, el artículo neutro lo y el contracto al. Me voy a detener acá un momentito. ¿Cuándo será un artículo neutro lo? ¿Cuándo se le dice que es un artículo neutro? Lo. ¿Para qué sirve este artículo lo? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve, chicos? Si yo digo la palabra lo bello, aquí pongo lo bello. ¿Este bello qué palabra es? Ah, muy bien, adjetivo, ¿cierto? Calificativo, ¿no? Ahí está. Pero cuando tú le pones el lo adelante de este adjetivo dejó de ser adjetivo y pasó a llamarse ahora, ¿qué cosa? Sustantivo. Claro. Entonces, ¿para qué se pone el artículo neutro lo? ¿Para qué se pone? Para cambiar adjetivos calificativos a sustantivos. Por eso que el artículo lo es el famoso artículo, ¿qué cosa? Sustantivador. No sé si han escuchado hablar ustedes esa palabra. Es un sustantivador por naturaleza, ¿no? Porque suele cambiarte.
Si tú dices la palabra bello, siempre va a ser adjetivo. Siempre. Pero tú dices, ah, no, esta palabra yo quiero cambiarlo a sustantivo, le pones el lo adelante y dejó de ser adjetivo y se pasó a sustantivo. ¿Ya? ¿Te das cuenta? Es fácil, ¿no? Entonces, para eso está el artículo lo. ¿Ya? El artículo neutro. Entonces, dime, ¿cuántos artículos hay en total? A ver, cuentan, se pueden contar la cantidad de artículos. ¿Cuántos son los artículos? ¿Cuántos son? Son 7, ¿no es cierto? El, los, la, las, lo, al y del. Son 7. Nada más fácil de aprender. ¿Te das cuenta? Nada del otro mundo, no te puedes confundir acá. No tienes por qué confundirte porque son pocos. Acá tal vez un poquito, pero como tú puedes ver, todos ellos necesitan siempre a un sustantivo. A ver, un ejemplo acá con sustantivo al costado. Tu casa, tu casa. Con el su casa. Con el mi casa. Con el nuestro, ¿cómo sería? Nuestra casa, ¿no es cierto? Ya ves, todos tienen un sustantivo al lado, todito. Acá, de repente tienes una mascota, este perro, ese perro, aquel perro, ¿no es cierto? Ahora pasamos a femenina, esta perra, esa perra, aquella perra. ¿Te das cuenta? Todos tienen un sustantivo. Acá, ¿con qué palabra utilizamos acá? ¿Con qué palabra utilizamos acá? Con la palabra de repente conejos. Pocos conejos echaron cría. Muchos conejos echaron cría. Varios conejos serán comidos, ¿no es cierto? Unos conejos se orinaron en tu ropa. Unas conejas parieron. Demasiado conejo hace daño. Un conejo te mordió. Una coneja se comió tu zanahoria. ¿Ya ves? Todo encaja con sustantivo al costado. Todito, todito, todito. ¿Ya? Ahora, con la palabra plátano, puedes poner acá uno. ¿Cómo sería con uno? Ya no se dice uno, sería un, ¿no es cierto? Un plátano, ¿te das cuenta? 2 plátanos te hicieron bien, 100 plátanos te empacharon. Así es. 100 plátanos te empacharon. ¿Cómo sería acá con ordinales, utilizando un sustantivo al costado? Cuando utilizas un sustantivo, el primero se encoge. En lugar de decir primero, se dice primer. Y así sale la palabra el primer alumno, ¿no es cierto? Primer alumno. ¿Te das cuenta? Alumno sustantivo. El segundo alumno. Así es. ¿Ya? Doble pan te comiste, triple pan te comiste. Así es. Salió cual pájaro veloz, ¿no es cierto? Salió cual pájaro veloz, ¿no? Ahí está. Sufre por cuyo hombre que la hizo daño. Cuyo hombre que la hizo daño. ¿Ya ves? ¿Te das cuenta? O sea, todos tienen ahí un sustantivo. No pueden estar sin sustantivo. Todos tienen que tener un sustantivo. Para eso se llaman, entonces, los determinantes. ¿Ya? Entonces, vuelvo a ser cargoso en esta parte. ¿Cómo reconoces a los determinantes? ¿Cómo lo vas a reconocer? ¿Quién tiene que tener al costado sí o sí? ¿Quién debe tenerlo? Debe estar la presencia de los... ¿De quién? ¿Dijimos? De los sustantivos. Claro, eso ya debe estar claro. Debe estar claro. Aunque parezca yo disco rayado, pero tiene que quedar definido ese tipo de situaciones. ¿Correcto, chicos? Ya está. Muy bien. ¿Ya ves? Entonces, ¿todo ok? ¿Alguna pregunta antes que se corte? A ver, ahora tenemos un par de minutos ahí para... Tienes tu material a la mano, de repente. Tu material lo vas verificando. A ver, tenemos acá una primera preguntita. Quítale. La primera preguntita, a ver, ¿dónde están los determinantes? En la frase, una buena cosecha de un buen vino, las palabras subrayadas son, ¿qué son ahí? Una y un. ¿Qué dicen ustedes? Y eso ya lo pueden hacer, ¿ah? Lo hemos visto en clase. ¿Dónde encuentras la palabra una? Una. Lo hemos hablado. Está acá. Una. ¿Dónde está un? Lo hemos hablado. Está acá. ¿Qué son? Indefinidos. ¿Y los indefinidos dónde lo encontramos? ¿En artículos o en adjetivos? Lo encontramos en adjetivos. ¿Ya ves? Entonces la respuesta, ¿cuál sería ahí? ¿Qué letra saldría como respuesta? La letra C. La letra C. En las construcciones siguientes, la casa, bella casa y acogedora casa, ¿cuáles son las funciones de
La A, bella y acogedora. ¿Qué función cumplen todas ellas? En el sujeto. ¿Se acuerdan que cuando analizamos oraciones? ¿Cómo se le llaman a los adjetivos y artículos en la oración en el sujeto? Claro, son modificadores directos, ¿no? Entonces acá la respuesta, ¿cuál sería? ¿Qué letra? La A. Todos son modificadores del sustantivo. Perfecto. Todos son modificadores del sustantivo. Así es. Muy bien. 3. Chicos, por favor, se toman un refresco, un Red Bull. Ya están que se desmayan, creo todos. Urgente, ahí en el receso, ahorita que se apague la cámara. ¿Ya? Número 3. Señale la alternativa en la que se encuentra subrayada, en que la secuencia subrayada está incorrectamente usada. ¿Cuál de ellos? Onceava, undécimo, quincuagésimo, 99 o quinceava. A ver quién la encuentra. ¿Qué letra? A ver, onceavo está bien. Undécimo también está correcto, es ordinal. No hay cuándo cabe esa bulla, ¿no?